Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Doble Tilde, una mirada a las principales novedades en salud y ciencia. Conduce Florencia Cunzolo, los martes 18 horas, por LED FM. Auspicia este programa. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Buenas tardes, ¿cómo están? 18:03, arranca Doble Tilde y me arreglo acá los rulos porque hubo corte de pelo y está un poco descontrolado esto. Qué alegría, qué alivio más. No sé, yo creo, ya no sé si es alegría o alivio. Yo mientras miraba el partido decía, mejor que gane porque si no, no sé si venía. Porque es como, es tanto lo que te pasa por el cuerpo que terminás agotado, ¿no, Nico? Lo tengo ahí a Nico del otro lado, como siempre, operando ahí en los controles. Bueno, contentos. Un partido más, eso es lo importante, ¿no? Seguir y que el Mundial, mientras tanto, nos tenga ahí. Casi, o hasta el final, o al menos hasta lo máximo que se pueda llegar. Así que bueno, contentos. Se está jugando Suiza-Colombia, que bueno, de ahí va a salir nuestro rival, que vamos a enfrentar el sábado. Veremos quién gana y a quién nos toca enfrentar. Qué difícil estuvo hoy. Esperemos. Yo creo que el Mundial se sufre, ¿no? Yo no sé si se disfruta. Yo sinceramente no lo disfruto. Ahora lo disfruto. Mientras los partidos no lo disfruto nada de nada. Bueno, pasamos a los que nos compete porque esto no es un programa de deportes. Así que de la alegría pasamos a las pálidas, como siempre, porque la realidad es que tenemos una pálida detrás de otra en lo que respecta a ciencia y salud, que son los temas a los que nos dedicamos acá en Doble Tilde. Vamos a hablar en principio, en primer lugar, de la educación y del financiamiento educativo. En realidad esta noticia es una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque hace unos días lo comunicó la UBA, como siempre nos trae esta noticia de que la Universidad de Buenos Aires integra
es una de las mejores universidades del mundo, se sostiene en un ranking global que mide la calidad de la educación, entre muchos otros parámetros. Y eso lo sostiene pese a que atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, lo que es el financiamiento educativo, la ley de financiamiento educativo que se fue, que se votó, que el gobierno vetó, que los legisladores defendieron y que el gobierno sigue sin cumplir. Según un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el presupuesto nacional destinado a educación y cultura se redujo, escuchen, casi un 50% en términos reales entre 2004 y 2025. Solo en 2024 la caída fue del 43,2% y este año se profundizó con otro descenso del 8%. El trabajo que hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sostiene que el ajuste en educación fue incluso mayor que el recorte del gasto público. O sea, hay una intencionalidad clara y afectó especialmente al financiamiento universitario, las becas estudiantiles, que son las que necesitan las personas, que es lo que permitió la educación pública y gratuita en Argentina desde sus inicios, el ascenso social, la movilidad social. Las becas estudiantiles son un instrumento que permite eso, porque permite que jóvenes o adultos que quieren estudiar y no tienen los medios puedan acceder a becas, puedan acceder a una ayuda económica que les permita estudiar. Entonces, afectó especialmente al financiamiento universitario, a las becas estudiantiles y las transferencias a las provincias. Tengamos en cuenta que tenemos universidades nacionales como la Universidad de Buenos Aires, pero después también hay universidades provinciales, municipales, que también dependen de las transferencias que haga el gobierno nacional. En el caso de las universidades nacionales, las partidas destinadas a educación superior bajaron un 5,4% en términos reales durante 2025, mientras que las becas se redujeron un 42,5%. Ahora vamos con la buena que les comentaba al principio, que les adelantaba al principio. En todo este contexto de desfinanciamiento, la UBA volvió a quedar entre las universidades más prestigiosas del mundo. El ranking QS World University Rankings 2027 la ubicó en el puesto 84, convirtiéndola nuevamente en la única universidad argentina y latinoamericana en integrar ese top 100 entre más de 8.800 instituciones evaluadas de 106 países. Además, la universidad ocupa el puesto 34 a nivel mundial en reputación académica y el 24 en empleabilidad de sus graduados, que, como ya sabemos, son muy requeridos no solo acá, sino en el mundo. Dos indicadores que reflejan el reconocimiento internacional de su calidad y la inserción laboral de sus egresados, como les decía recién. Este informe igual ya muestra las señales de alerta vinculadas a lo que es el desfinanciamiento. La UBA retrocedió en un indicador muy importante que es el de las redes internacionales de investigación. ¿Qué significa? Esas redes son las que miden las publicaciones científicas que se realizan en colaboración con instituciones de otros países. El rector Ricardo Gelpi vinculó ese retroceso con lo que es el contexto presupuestario. Dijo que el resultado demuestra el esfuerzo de docentes, investigadores y personal universitario, pero también evidencia que el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino. En la misma línea, desde la consultora británica QS advirtieron que las restricciones presupuestarias, esta es la consultora que elabora este ranking,
que las restricciones presupuestarias y los recortes en ciencia generan preocupación por la continuidad de las investigaciones y la colaboración internacional. Bien, esperemos entonces que cambien las intenciones, porque esto se trata de decisiones políticas, financiar o desfinanciar y qué sectores apoyar. Bien, antes de ir al corte y escuchar un temita musical y pasar al segundo bloque, vamos con otro tema que siempre nos incumbe, siempre nos preocupa y al que siempre atendemos, que los datos de otro informe, en este caso elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, que buscó entender cómo es que las embarazadas conciben la vacunación y sus decisiones de vacunarse. Tengamos en cuenta que todas las tasas de vacunación en todas las edades, salvo quizás en los adultos mayores, que son muy adherentes a vacunarse, sobre todo contra la gripe, contra COVID y las enfermedades respiratorias, neumonía, en las edades pediátricas y en adultos de mediana edad caen mucho las tasas de vacunación desde antes de la pandemia, pero se profundizó durante la pandemia y no se logran recomponer esas cifras. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud intentó ver entre las embarazadas cuáles eran las ideas en torno a la vacunación y qué factores influyen en la vacunación contra la gripe, COVID y el virus sincicial respiratorio que se tienen que aplicar durante el embarazo. El principal resultado muestra que la recomendación del personal de salud, y esto vale para todas las edades, si te lo recomienda el personal de salud es mucho más probable que te vacunes. En las embarazadas es el factor más importante para que decidan vacunarse. Fueron encuestadas 452 mujeres en nuestro país, mayores de 16 años. El 94,5% señaló que esa recomendación influyó en la vacunación contra la gripe. El 93,1% en la del virus sincicial respiratorio, una vacuna que se incorporó muy recientemente para el embarazo, y el 78,5% en la de COVID-19. Es lógico, COVID-19 pasó la pandemia, bajó la percepción de riesgo de lo que puede ser el COVID, entonces es la vacuna, digamos, menos requerida. En cambio, la falta de indicación médica, la escasa información, recordemos que no tenemos campañas oficiales de vacunación, fíjense, no hay campañas. Puede ser que hagan las sociedades médicas, las sociedades de vacunación, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Infectología, pero campañas oficiales del Ministerio de Salud no hay. Entonces, como les decía, la falta de indicación médica, la escasa información, la baja percepción del riesgo y las dudas sobre la seguridad de las vacunas que aparecen en este contexto de falta de credibilidad en la ciencia y de que todo parece que da lo mismo, una opinión, lo que dice un influencer, que lo que dice la ciencia. Todo eso aparece como las principales barreras. También se detectaron, aunque con menor frecuencia, y esto no es menor porque estas son barreras para la vacunación, barreras vinculadas al transporte, a los ingresos y al cuidado de otros hijos. Si vos no te alcanza para pagar un boleto, o porque el vacunatorio cierra temprano, o tenés que hacerte cargo de tus hijos o de algún otro familiar, es menos probable que puedas acercarte a un vacunatorio a protegerte contra estas enfermedades respiratorias que pueden complicar el rumbo de un embarazo. Otro dato relevante que surge de este informe de la OPS es que la protección del bebé surge como uno de los principales motivos para aceptar la vacunación
durante el embarazo. Y el informe también muestra que las mujeres con 2 o más hijos manifestaron mayor intención de vacunarse que quienes no tenían hijos previos. Yo creo que porque saben que cuando uno empieza a toser, a moquear, a que se le hunde el pecho, es algo espantoso, entonces saben eso y la vacuna previene o ayuda a evitar que esos cuadros se compliquen. Además, mientras 6 de cada 10 recibieron recomendación médica para vacunarse contra la gripe, esa indicación cayó a poco más de 3 de cada 10 en el caso de COVID. Se recomienda menos. Para la vacuna contra el BCR, más de 3 de cada 4 embarazadas dijeron no haber recibido recomendación. Es una vacuna unas nuevas, se incorporó, si no recuerdo mal, el año pasado al calendario oficial de vacunación y ayuda a prevenir uno de los cuadros más complicados en los lactantes, que es la bronquiolitis. Muy bien, ahora sí, habiendo finalizado este pase de revista de informes con noticias no tan buenas, pero bueno, que la información siempre es lo que nos permite cambiar un poco la realidad. 18, 16, bueno, y no veo cuánto está la temperatura, pero hoy es una tarde agradable, ya no estamos pasando el frío de los últimos días. Después, cuando la tele renueve, les cuento, pero salgan a hacer compras, pueden hacer, después de que 17.8, divino. Después de que termine Doble Tilde, hagan todo eso, pero está agradable. Muy bien, 18, 16, nos vamos, escuchamos un temita y ya volvemos con el segundo bloque de Doble Tilde. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrar
los auriculares. Estaba sin auriculares. 18:20, estamos de regreso en Doble Tilde. Y ahora nos vamos a meter con un tema muy, muy preocupante. Probablemente hayan visto, no tuvo realmente mucha cobertura mediática o no la que merecería, pero los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica la semana pasada sufrieron una nueva comunicación de despidos. Digo una nueva porque en estos últimos 2 años, en esta última gestión, ya hubo despidos. La semana pasada denunciaron despidos de casi 100 trabajadores calificados. El gobierno dijo que eran 61 y que, como si no fuera un número significativo, 61, y que realizaban principalmente tareas administrativas. Para hablar de lo que está pasando en la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la situación de lo que es el sector nuclear en Argentina, estamos en comunicación con Andrés Kreiner, que es físico nuclear, investigador en la CENEA y el CONICET. Hola Andrés, ¿cómo estás? Flor Cunzolo te saluda. Sí, buenas tardes, Flor, ¿cómo te va? Acá estamos. Contrastando un poco la alegría que tuvimos al mediodía, bueno, después de los nervios, con esta preocupación, esta tristeza que nos provoca, ¿no?, lo que son las destrucción de órganos tan importantes públicos como es la CENEA, el desmantelamiento, digamos, porque la verdad es que es un camino hacia eso. Contanos qué pasó la semana pasada, Andrés. Bueno, a ver, el día 30 de junio nos enteramos a través de las comunicaciones oficiales que cursó la dirección de la CONEA del orden de 60, no sabemos si eran 62, 61, 60, no importa. Digamos 62, por decir un número muy importante de gente. Coincido o ratifico lo que dijiste, o sea, la conducción de la CONEA lo pretende minimizar y además lo pretende disfrazar diciendo que esta gente eran todos empleados administrativos. También hay que decir esto de bajarle el precio y despreciar a la gente que hace un trabajo administrativo no está nada bien, porque una institución compleja como la CONEA, obviamente que necesita también personal administrativo que de ninguna manera está sobredimensionado. Pero nosotros tenemos un listado completo, relevado. Cuando digo nosotros, hablo de los gremios, en particular yo soy secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CONEA y de la actividad nuclear. Decía que tenemos relevadas todas las personas. En ese listado hay profesionales, hay técnicos, hay administrativos, toda gente que ingresó con un perfil de puesto perfectamente justificado y definido. Y bueno, a ver, esta gente viene desde el año 2023 con contratos que hasta ahora se venían renovando anualmente, como ha sido la costumbre en la CONEA. Esto, lamentablemente, es una vieja y mala costumbre, porque no es posible tener a alguien que desempeña tareas regulares, ¿no? Toda esta gente desempeña tareas permanentes en el organismo, no son gente contratada para un trabajo eventual. Claro. Hacen el mismo tipo de tareas que los que estamos en planta permanente. Entonces, la relación laboral que tienen con la comisión es una relación laboral permanente y estable, solo que está encubierta con estos contratos que se renuevan hasta ahora anualmente. Bueno, pero ¿qué pasó a principio de año? La nueva conducción de la CONEA decidió renovar los contratos
cada 3 meses. Imagínate la agresión que esto implica para una persona que se la sumerge en una incertidumbre laboral total, ¿no es cierto? No sabes cuál va a ser su futuro, no sabe de qué va a vivir, y la CONE había hecho correr el rumor de que se iban a prorrogar todos los contratos. Pero esto evidentemente fue un rumor falso y estaban trabajando en la confección de un listado que terminó saliendo a la luz el día 30 de junio, el último día de validez, de vigencia de los contratos que tenía esta. Completamente en contra de las reglas, ¿no? Porque mínimamente vos tenés que dar un preaviso de 30 días, tanto el empleador como el empleado. Pero bueno, lamentablemente no cumplen ninguna regla, ninguna formalidad. Y bueno, cuando nos enteramos de esto, obviamente hubo una reacción muy fuerte. Fuimos a pedir explicaciones a la sede central de la comisión en Libertador. También hay que decir que nosotros desde principio de año veníamos por notas oficiales pidiendo una reunión con las autoridades de la CONEA para discutir este y otros problemas, y nunca nos dio el presidente de la comisión, que es el ingeniero Martín Porro, nunca nos recibió. Y bueno, entonces fuimos a tratar de mantener un diálogo, mantener una conversación y expresarle nuestro rechazo y pedir que esta medida se revise. Y Andrés, bueno, sí. No, continúa, seguí. Sí, no, por último, para redondear el cuadro, la respuesta ¿cuál fue? Hicieron ingresar a la gendarmería, pero una cantidad de gendarmes increíbles, por supuesto, pertrechados hasta los dientes, con la 45 al cinto, contra gente absolutamente desarmada, que lo único que hacía era cantar y reclamar a viva voz que apareciera Porro para dar la cara y poder expresarle nuestro repudio a esas medidas. Bueno, lamentablemente fue desalojada, de alguna manera desalojaron a la gente, impidieron la entrada a partir de ese momento. Toda una cosa inédita, porque nunca en la vida de la CONEA, y mirá que yo estoy en la CONEA desde el año 74, nunca ocurrió esto. Por supuesto ha habido épocas muy duras en la Argentina donde ocurrieron cosas mucho peores, pero por lo menos desde el advenimiento de la democracia jamás hubo este tipo de intrusión. Ellos dicen que la gendarmería es la encargada de cuidar. Mira, la gendarmería, la misión que tiene es la custodia perimetral de los centros atómicos donde hay instalaciones sensibles, donde hay material radioactivo o uranio. Nunca pasó esto. Bueno, ahora te escucho a vos, era un poco como para... Andrés, yo lo que quería preguntarte es ¿qué ves detrás de esto? Porque ya son muchos despidos en total que se van sumando. En la actual gestión son casi 400 despidos. ¿Qué hay? ¿Qué ves detrás? Bueno, es todo el sector científico está siendo golpeado, desfinanciado, pero específicamente en el sector nuclear, ¿qué ves vos? ¿Qué viene detrás de todo esto? A ver, quiero precisar algo. Hasta ahora no ha habido despidos en la CONEA. No había habido despidos. No, estos 400 a 500 agentes se fueron de la CONEA porque nosotros estamos sometidos a una asfixia salarial y presupuestaria inédita. Se perdieron puestos de trabajo. Se perdieron del orden de 500 puestos de trabajo en la CONEA. Esto es muy grave porque esto ha ocurrido en 2 años y pico.
Y en todo el sector nuclear el número de puestos de trabajo perdidos es del orden de 1000. De manera que, a ver, y vos me preguntás qué es lo que... Bueno, el propio gobierno no tiene empacho en declarar abiertamente que viene a destruir el Estado. Sí. Y esto no es otra cosa que un capítulo más en esa destrucción del Estado, y se ha ensañado en particular con el sector científico-tecnológico y con el sector universitario. Todos sabemos que en ese sector los salarios han perdido muchísimo de su capacidad adquisitiva. Estamos hablando del orden de la mitad, y solo medido contra el IPC, que también sabemos que no es un índice que refleja fielmente la realidad. Entonces, esta gente viene a destruir el Estado y además viene a vender o mal vender todo lo que se pueda vender en el corto plazo. Esto es una reedición, pero más recargada, diríamos, de lo que pasó en la década de los 90. Necesitan dólares, quieren vender todo, y este sector, como los demás sectores, nos estamos defendiendo porque consideramos que esto para el país es una cosa tremendamente negativa, ¿no? ¿Y qué hace esto? Lo que tenemos, el sector nuclear hace la soberanía, tener nuestros reactores. ¿En qué van a quedar estos proyectos? El CAREM, bueno, los proyectos que hay en lo que está vinculado a la energía nuclear. Mira, por el momento todos estos proyectos están parados y están desfinanciados. El gobierno quiere inclusive privatizar parte de las centrales nucleares. Cuando digo parte, una parte sustancial del paquete accionario de Nuclearélectrica Argentina. No puede privatizar el total porque el Congreso no le autorizó. En el caso de Nuclearélectrica, el 51% de las acciones tiene que permanecer en manos del Estado, pero si vos le vendés el 44% de las acciones a una empresa, y más con este gobierno, esa es la empresa que va a dictar lo que pasa. Además, ¿qué es lo que va a pasar? Nuclearélectrica es una empresa superavitaria que produce del orden de 600 millones de dólares por año en producción de energía eléctrica. Nuestras 3 centrales producen del orden del 10% de toda la energía eléctrica que se consume en nuestro país. Se produce de manera segura, barata, no contaminante en términos del cambio climático, y lo que nosotros queremos es que se expanda la participación nuclear en la matriz energética justamente por esto, y esto responde a una tendencia internacional que busca por lo menos triplicar hasta el año 2050 la capacidad de generación nucleoeléctrica, porque si seguimos quemando combustibles fósiles, sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, sí, te escucho. Interrumpe lo que haga. No, te quería agradecer. La verdad es lamentable. Venimos en este programa, venimos cubriendo todos lo que pasó en el servicio meteorológico, en todas las entidades, en todos los organismos oficiales. Es como calcado, es una política, básicamente. Así que gracias, Andrés, por esta charla. Esperemos que se frene esto, que se retrotraigan los despidos y, bueno, aunque sea una esperanza. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y vamos a agotar todas las vías legales. De hecho, va a haber una catarata de juicios que se van a iniciar, de reclamos, justamente porque todo esto es altamente irregular. No se puede despedir a la gente de esta forma, de ninguna manera, y los trabajadores tienen derechos, y esos derechos los vamos a defender en todas las instancias legales que sean. Así que bueno, yo te agradezco mucho a vos también
por difundir esto y por preocuparse por lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, Andrés, gracias. Hablamos con Andrés Kreiner, físico nuclear, investigador en la CONEA y el CONICET y representante gremial de los trabajadores de la CONEA. Muy bien, son las 18:36, bajó un poquito la temperatura, 15 grados 4. Recuerden seguirnos en @, radio, ahí me tildé, @radio en Instagram. Escuchamos un temita musical y volvemos con más @. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Stops my bones from wandering just who I am, who I am, who I am. Oh, who am I? Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends. Muy bien, 18:38. ¿18? Sí. Sí, 18:38. Veo la hora en Atlanta. Esto cualquiera ya. Miro la hora, tenemos la hora de Atlanta, la hora de Buenos Aires, o de Argentina, mejor dicho. Digo Buenos Aires porque en el Obelisco hay gente festejando. Ya pasamos a cuarto festejo, yo no quiero ni pensar. Mirá la cantidad de gente que hay en el Obelisco, es increíble. Bueno, necesitamos festejar. Bueno, y algo para celebrar, ahora sí también, es que la Sociedad Interamericana de Cardiología acaba de recibir, tiene la flamante presidencia, la acaba de asumir un argentino, que es un cardiólogo muy reconocido, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Él es Ricardo López Santi y está en comunicación con @. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? No Gracias estás con la por camiseta invitación. de Argentina, que me prometió No, porque en el streaming no se justificaba tanta euforia. Tanta Como vos euforia. decís, hay que guardar energía para la siguiente fase. Exactamente, sí, cuartos. Ya el Obelisco ya me parece bastante para los cuartos. Guardémonos un poco. No, bien. Bueno, ¿Sabés qué es lo que pasa? Mucha tensión contenida Sí. y es lógico que uno tiene que liberarla. Entonces, cual. no está mal festejar. Muy bien, contento, Ricardo. Vos venís desarrollando desde hace mucho puentes, redes con colegas de la región y con tus colegas de las otras sociedades médicas representantes de cada uno de los países. Pero ahora oficialmente presidís la Sociedad Interamericana de Cardiología. ¿Estás contento? ¿Qué desafíos tenés por delante? ¿Qué te gustaría durante tu gestión? ¿Qué desafíos te gustaría asumir? Digamos, para que la gente comprenda que normalmente cuando uno llega a una posición de esta es porque ya lleva muchos años trabajando dentro de la institución. En mi caso particular, desde el año 2017. Entonces, bueno, son 9 años en los cuales uno va procesando una serie de experiencias. Hace muchos años atrás, en la Federación Argentina de Cardiología, llevábamos adelante una campaña junto con la Fundación Bioquímica Argentina que se llamaba 100.000 Corazones.
que era un mes de movilizar a la comunidad en torno a los temas que tenían que ver fundamentalmente con la vida saludable y la prevención cardiovascular. Y era una experiencia fantástica, porque en un mes de noviembre teníamos 1.200 actividades, y de pronto las actividades las sumaba la maestra de la escuela, el profe de educación física, un voluntario que empezaba a generar, digamos, actividades en torno a las propuestas que hacíamos. Entonces, bueno, esa experiencia fue la que me llevó a estar en la Sociedad Interamericana. Me dijeron, mira, lo mismo que estás haciendo en Argentina, ¿cómo hacemos para hacerlo a nivel Latinoamérica? Y así nació un consejo de la Sociedad Interamericana que se llama SEA Comunidad. Y bueno, tiene esa lógica en la cual vos entendés que todo lo que tenga que ver con cambios de paradigmas en términos de salud tiene que tener involucrada a la sociedad, a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Entonces, bueno, esa primera experiencia duró 4 años y a partir de ahí fui evolucionando en otros roles dentro de la Sociedad Interamericana hasta llegar a esta situación. Como vos bien decís, se genera una red que no solamente es de ciencia, sino que también es de afectos. Claro. Yo me di cuenta ahora con el tema del Mundial, porque yo sufro por amigos que tengo Claro. de pronto en Ecuador, en Colombia, en México, Claro. y bueno, eso es muy lindo. ¿Y sabés cuándo se fortaleció muchísimo ese vínculo afectivo? ¿Cuándo? En pandemia, Claro. porque los viernes a la noche teníamos una reunión que se llamaba los Heroes Night. Claro, y bueno, en esos viernes a la noche compartíamos una bebida espirituosa y empezamos por contarnos las experiencias de pandemia, lo que estábamos sufriendo con pacientes, con familiares, y dijimos, bueno, transformemos esto en algo positivo. Entonces, cada uno desde su país, alternativamente los días viernes, compartíamos parte de nuestra cultura. Claro. Y bueno, y eso nos fue vinculando y llevando nuestra relación más allá de lo estrictamente profesional. Bien. Por eso la Sociedad Interamericana de Cardiología hoy es una red de ciencias, academia, y también son muchos afectos que cruzan todos los países del continente. Bien. Y Ricardo, vos hace poquito, la semana pasada, publicaste en el sitio web de la SIAC un artículo que me resultó muy interesante, que es la salud de América Latina en la Torre de Babel, que vos estás hablando de esto, de tender puentes, redes, amistades, diálogo científico, pero la realidad de América Latina es muy diversa, hay mucha desigualdad dentro de los propios países y entre países. ¿Cómo se hace para articular y cómo se hace para mejorar en términos de salud, los indicadores de salud cardiovascular en principio, pero de todos los indicadores de salud? Bien, en orden de responsabilidades, la primera le cabe a los ministerios de salud de los países, o sea, que son los que tienen a nivel nacional el rol rector. Las instituciones científicas somos un actor más en el tablero, un actor importante porque generamos evidencia, podemos dar algunas certezas, aclarar algunas incertidumbres y facilitar que la gente que tiene que tomar decisiones tenga elementos concretos para hacerlo. Vamos a poner un ejemplo concreto, las vacunas. Sí. Las instituciones científicas desarrollamos estudios, primero para demostrar que las vacunas son útiles contra la gripe, contra el neumococo, y después para ver dónde están las barreras para que la gente se vacune. Entonces encontramos barreras a veces en la comunidad y a veces en la comunidad médica, porque hay médicos que no están totalmente convencidos a pesar de que la evidencia es clara. Entonces las instituciones científicas ponemos eso en evidencia y empezamos a generar educación médica para que por lo menos los colegas tengan la información adecuada. Ahora, específicamente la editorial, cuando dice la salud de América Latina en la Torre de Babel, se refiere a los problemas de comunicar el mensaje médico. Hace 40 años atrás, el médico llegaba a tu casa y te decía, hay que hacer tal cosa,
y vos no lo cuestionabas. Bueno, tengo que tomar los antibióticos, tengo que tomar este otro medicamento. Hoy todo se cuestiona. Sí. Y muchas veces esos cuestionamientos aparecen en las redes, las redes sociales. Es decir, ayer escuchaba a Carlos Pagni entrevistando a Mazot, creo que era, no me acuerdo exactamente a quién, pero decía, los diarios van a dejar de existir y la gente ya no se preocupa si lo publicó Página 12 o Clarín o La Nación, toma la información directamente de las redes sociales. Eso es así. Es un horror. Y entonces, claro, entonces vos decís, bueno, muchas veces alguien dice, hay que tomar esto porque esto es un elixir que va a prevenir todas las enfermedades y usted va a vivir más y mejor, ¿no? ¿Y de dónde lo saca esa persona? No hay evidencia al respecto que sostenga eso, por eso hay gente, por ejemplo, que para vivir más y mejor y tener una piel suave y tersa toma antioxidantes. Sí. Y suena bárbaro, pero no hay ninguna evidencia que esos antioxidantes traigan ningún beneficio. Y hay otros medicamentos que está recontraprobado que reducen muertes y internaciones, como por ejemplo son los medicamentos para bajar el colesterol, y hay toda una corriente en las redes sociales que van en contra de esos medicamentos. Y hay gente que escucha. Más comentarios negativos que recibo que cuando hago notas de vacunas y estatinas. Claro. Hay una cantidad con los fármacos más efectivos y y seguros que están. Pero bueno, hay mucha conspiranoia, mucho... está todo muy en contra del discurso científico. Se perdió la credibilidad. Tal cual. Ese es el talón de Aquiles que hoy tenemos. Hemos perdido la credibilidad y es muy difícil identificar el mensaje de salud sólido, claro, con evidencia detrás. Entonces, bueno, creo que ese es el gran desafío. Ya hoy las instituciones científicas no se pueden conformar con generar evidencias, publicar trabajos, sino que además tenemos que empezar a ser un órgano de consulta de la población en general. Suponete vos, ahora se vienen las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, vamos a tener que desarrollar las instituciones científicas asistentes virtuales que se alimenten de toda la información que tenga fundamentos y respaldo. Claro. Entonces, por ejemplo, vos vas a consultar el asistente virtual del sanatorio donde vos te atendés, o de la Federación Argentina de Cardiología, o de la Sociedad Interamericana, para ver si esto que te indicaron del colesterol está bien o no, si esta vacuna que te indicaron está bien o no, y eso va a estar alimentado, ese asistente virtual, por publicaciones confiables. Entonces, claro, bueno, la idea es que tenemos que ayornarnos, eso es lo que viene, y tenemos que generar esas herramientas, porque la gente las va a utilizar sin pedirnos permiso. Bien. Entonces, preferible que vaya y se nutra de lo que las instituciones respaldan y no de lo que de manera un poco aleatoria saca de las redes sociales como una verdad. Tal cual. Y Ricardo, bueno, es la Sociedad Interamericana de Cardiología, pero algo que se viene hablando en los últimos años y hace la semana pasada o el mes pasado, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón sacó por primera vez guías, directrices sobre síndrome cardiorreno metabólico. Es como que cada vez está todo más entrecruzado, ¿no? Entre las sociedades médicas también ya no son solo las de cardiología, sino que trabajan, no trabajan como comportamientos estancos, sino que trabajan en conjunto porque ya se está trabajando a nivel sistema, ¿no? Tal cual. Vos sabés que en una charla yo siempre inicio diciendo que la nueva medicina se da cuando dejamos de ver órganos para ver sistemas. Y los sistemas abarcan varios órganos. Entonces, uno de los problemas que el organismo tiene
frente a la posibilidad de desarrollar un evento, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, la falla de los órganos, son procesos de inflamación. Y cuando un paciente tiene un proceso de inflamación, varios órganos se ven afectados. Por ejemplo, la principal causa de inflamación crónica es la obesidad. Es decir, la grasa que tenemos nosotros a nivel abdominal, visceral, genera una inflamación permanente. Y esa inflamación va alterando el funcionamiento de distintos órganos. Por eso esto es importante de ver el sistema, eso de cardio, reno, metabólico, es decir, darnos cuenta que un paciente no es un órgano, es un todo. Y que cuando vamos a intentar prevenir algún tipo de situaciones, tenemos que tener esa mirada holística. Por eso ya hay hoy servicios que en determinadas situaciones integran especialidades para que al mismo tiempo un paciente pueda ser evaluado en el funcionamiento de diferentes órganos y sistemas. Esa es la medicina que viene. Tal cual. Obviamente es mucho más sencillo entender que eso va a acontecer en grandes centros asistenciales, grandes sanatorios, grandes hospitales. Es más difícil para el médico en su consultorio. Pero creo que poco a poco vamos a ir siendo un poquito más gregarios y trabajar. No importa que esté en una ciudad pequeña de 15.000 habitantes, los médicos de esa pequeña ciudad tendremos que juntarnos para tratar de compartir saberes y mejor atender a nuestros pacientes. Bien, y antes de terminar, Ricardo, me gustaría, vos sos muy claro hablando y hablas de esto de transmitir el mensaje, transmitir, llegar a no hablemos de pacientes, a la comunidad en general. Sobre la salud cardiovascular o cardiorrenometabólica, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría transmitirle ya a la población en general? Sobre cuidado, prevención. Básicamente, darnos cuenta que tenemos que ser muy cuidadosos de dónde sacamos la información para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Porque, desgraciadamente, no todos los mensajes que circulan en las redes y que nutren de información a la gente cuentan con el debido respaldo, y que son las instituciones las que deben hacerse responsables de ir por lo menos separando la información que sin lugar a dudas tiene algún tipo de sustento, que crean en las instituciones científicas más que en el mensaje que puede llegar a tener un influencer. Un influencer. No quiero, porque en realidad no me quiero poner en contra de los influencers. No. A mí me caen simpáticos, muchas de las cosas que plantean me gustan, los que se mueven en el ámbito de la cultura me encantan, claro. Los que proponen por lo menos visiones novedosas. O sea, no estoy en contra de los influencers. Lo que estoy en contra es que algo tan delicado como la salud se manosee, que se larguen mensajes que pueden llegar a dañar a una persona y cuando ese daño se produce, nadie se hace responsable. Entonces, bueno, me parece que el mensaje que le daría a la comunidad es empecemos a separar la paja del trigo y busquemos respaldo de esos mensajes de salud en instituciones que puedan ser creíbles. Ese es el mensaje para la comunidad. Y para los médicos, aprendamos a comunicar, porque si no aprendemos a comunicar, con saber solamente ya no alcanza. Tal cual. Y bueno, me parece que ese es el gran desafío. Gracias, Ricardo, y felicitaciones, y ojalá que sea una linda gestión al frente de la SIAC. Confío que así será, Flor, así que bueno, gracias por haberme hecho participar hoy en el programa. Por favor. Hablábamos con Ricardo López Santi, cardiólogo, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Son las 18:55. Nos escuchamos un último temita, Nico, y ya venimos con el cierre. On the floors of
London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing with myself. If I looked all over the world, and there's every type of girl, but you're empty, I see death pass me by, leave me dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd as a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. Well, there's nothing to lose and there's nothing to prove, and I'm dancing with myself. Ahora sí, ya nos estamos retirando, pero antes ahí me pasa Nico que Suiza y Colombia permanecen 0-0, se van a la largue, así que no se perdieron de nada por ver Doble Tilde, por ver o escuchar Doble Tilde. Muy bien, paso un avisito antes del cierre, que es una linda noticia. El CONICET y personal consolidaron una alianza para incorporar al catálogo de Flow la plataforma, bueno, que Flow, ya saben lo que es Flow, la plataforma de contenidos TV en vivo y streaming, producciones audiovisuales desarrolladas por CONICET Documental. Va a haber series como la serie Donde nace el conocimiento, los documentales Hacer vino en el desierto, Campaña Cero, Georgias, La cordillera sumergida y Estación Agujero Azul, entre otras. Así que una linda noticia para ver ciencia en la pantalla, que es algo que nos encanta. Vas a tener que tener Flow, no sé, si esto es solo para los que tienen Flow, pero bueno, sirve. Miércoles, mañana, mínima de 6, máxima de 20, hermoso, una hermosa temperatura. Jueves, Día de la Independencia, una mínima de 8, una máxima de 18, pero ya con el sol un poquito más escondido. Y después, lo que nos importa, el sábado que juega Argentina, mínima de 10, máxima de 15. No hay lluvias en el horizonte, por lo menos para los próximos días. Muy bien. Como siempre, Nico Bassani estuvo en la operación técnica. De este lado, Flor Cunzolo. Nos reencontramos acá en FM LED el próximo martes a las 18. Chau, chau. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Auspició este programa. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita.
Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender